Buenas tardes. He preparado algo para leer hoy, un extracto de dos escritos que voy a poner los enlaces para que lo lean completo, de dos libros, porque hoy va a tratar el tema del voto a la mujer. Porque salió en la prensa que las mujeres de Arabia Saudí van a tener derecho de voto y además, por eso creo, en las redes sociales veía el tráiler de la película Sufragistas, la película inglesa. No me ha gustado esta visión, esta manera como se explican las cosas y pensé voy a decir algo diferente, algo totalmente diferente, porque no sé por qué razón somos muy dogmáticos con esos asuntos de la historia. Lo tratamos como si fueran quizás puntos intocables, hay que decirlo así, pero en realidad son muy faciosos, son noticias muy parciales. Yo no digo que no haya sucedido también en parte aquello que se dice en los documentales o en esta peli, pero sí que había mucho más. Yo personalmente no creo en los cambios que ocurren a través de la política. Para mí los cambios ocurren cuando la gente cambia en primera persona. Yo creo en el cambio cultural, no en otra cosa. Por esto no creo que, no comparto todo lo que la mayor parte del movimiento feminista quiso, porque fueron peticiones de entrar en este sistema, prácticamente pidieron las mismas las mismas cadenas que tenían los hombres, tener que estar en las escuelas adoctrinándose con lo que se dice que hay que aprender y no aprendiendo libremente, tener que entrar en política y en este engranaje que ya hemos visto que ha llevado, porque hasta ahora no hacen más que aumentar las guerras, aumentar los conflictos, aumentar los problemas. No veo a la gente contenta. Entonces, la crisis y varias cosas. O sea, realmente yo creo que la respuesta no esté ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que lo único que se me está diciendo es que la mujer tiene que ser parte de este sistema. Yo pienso, sí, tiene que poder ser parte de este sistema, pero no veo nada que celebrar viendo que este movimiento no aporta cosas nuevas, no aporta efectivamente soluciones, solamente nos estamos metiendo en lo mismo, más de lo mismo. Entonces yo no creo tampoco que la solución tenga que venir de la mujer, no entiendo por qué. Más bien, yo pienso que quizás si algo se pudiese obtener con el voto, yo lo que haría es bajar la edad, lo daría a los adolescentes. Quizás ellos cambian algo. A los 13 haría que la gente votara. Esta es mi opinión. Pero no creo, de todas maneras, que esto solucione nada. Porque yo, sinceramente, lo que estoy viendo es que cada tipo de gobierno que haya habido no cambia realmente las cosas, porque en este momento lo que se está moviendo en el mundo se mueve por razones económicas, de poder sobre territorio, y no creo que los gobiernos específicamente de cada país tengan el poder cambiar esto. Quizás nosotros como consumidores tenemos mucho más poder diciendo vamos a boicotear todo hasta que no se aclare la situación mejor, ¿no? Pudiera ser. Yo veo más soluciones de ese tipo. Pero cada quien es libre de creer lo que quiera. Ahora, lo que pasa que sí, que no me parece bien, es que se pase todo lo mismo, que todos estemos pasando lo mismo en cuanto a cómo hay que evolucionar o cómo se haya evolucionado. Cuando una parte de las mujeres quiso el derecho de voto, también había más a su alrededor, había más ideas.
yo no digo que con alguna de estas encaje al 100%, pero quiero leer dos cosas que en parte me han gustado. A ver, uno es solamente la presentación, lo tenía aquí en uno de mis blogs. Esto es la presentación de un libro nada más, pero aquí se entiende un poco lo que yo quiero decir. El libro Barbarie y Civilización, una historia de la Europa de nuestro tiempo, escrito por Bernard Wasserstein, que podréis leer gratis, se puede descargar aquí, después lo pongo aquí en la info, en las informaciones, nos recuerda que el mismo periodo histórico en que se ha erradicado casi por completo el analfabetismo y en que subieron los niveles de vida y se reconocieron los derechos de la mujer, ha sido escenario de algunos de los episodios de violencia colectiva más brutales de la historia de la humanidad. Esto es un dato. Este es un post que yo había dedicado a la tesis que la educación y la riqueza por sí misma no curan el virus de la violencia ni de la deshonestidad. Es algo, luego pongo todos los enlaces a mi post y también al libro. Porque creo que esta tesis de que algunos derechos como el económico o el de acceso a la cultura o el de la educación hayan erradicado cosas como la corrupción y la violencia ya habían sido averiguadas, ya sabemos que no es así, pero por alguna razón queremos perpetrar esta idea. No sé, yo también entiendo como un poco desalentador decirlo así, pero hay que ver en la realidad. La realidad es que nuestros sentimientos como seres humanos, viendo la mayoría, no han cambiado. Siempre hay más violencia, siempre hay más corrupción, siempre hay más egoísmo, o un país quiere aplastar el otro, o un continente el otro. O sea, no veo que hayan cambiado las cosas simplemente porque hay más de eso llamado derecho. Esto que yo pienso que la gente debe un poco moverse más, cambiar sus sentimientos, si quiere ver un cambio, admitiendo que se quiere ver un cambio, y yo quisiera, pero no es ninguna obligación. Aquí vamos a ver. Entonces, ahora voy a leer parte de un escrito de Emma Goldman de 1910. Y como ella era anarquista, se va a ver una parte diferente, una opinión diferente sobre lo que estaba pasando con el movimiento de las mujeres que pedían el voto. Como la ve ella, como ella ve estas otras mujeres, porque a nosotros nos hacen pensar que la mujer quiso el voto, pero no es así. Había varias corrientes, como ahora. Entonces, vamos a ver qué dice Emma, porque aquí he puesto un poco de anotaciones. Aquí está. Ok. No lo encuentro. Ok, 1910. Es bastante largo. Ella dice: nos jactamos de pertenecer al siglo de las luces, de los grandes descubrimientos, del adelanto portentoso de la ciencia y de un progreso extraordinario en todos los órdenes de la actividad humana. ¿No es extraño que sigamos comulgando en el culto de los fetiches? La verdad, nuestros fetiches de ahora cambiaron de forma y sustancia, pero el influjo que ejercen en la mente humana continúa siendo tan desastroso como el de los antiguos. Otro de nuestros modernos fetiches es el sufragio, y lo es para aquellos que apenas terminaron de combatir en la revolución sangrienta que lo instauró, como lo es para aquellos que disfrutaron su reinado llevando su penoso sacrificio al altar de sus omnipotentes dietas. Guay del hereje que ose disentir con esa divinidad. Las mujeres, aún más que los hombres, son fetichistas.
Y aunque sus ídolos pueden cambiar, seguirán arrodilladas con las manos en alto, ciegas siempre ante ese Dios con pies de arcilla. De ahí que desde tiempo inmemorial el sexo femenino haya sido el más grande sostenedor de todo género de deidades. De ahí también que tuviera que pagar un precio que solo los dioses exigen, que fue su libertad, sus sentimientos, su vida entera. La religión, especialmente la cristiana, la condenó a una vida de inferioridad, a la esclavitud, torció su íntima naturaleza, sus instintos más sanos, reprimió los impulsos de su alma. Sin embargo, la Iglesia no posee un sostén más firme que la devoción de la mujer. Se puede decir, sin temor de ser desmentidos, que la religión habría cesado de existir hace mucho tiempo como un factor preponderante en la vida de las personas si no fuera por el continuo apoyo que recibe de las mujeres. Aquí quiero hacer una anotación. También hay otro post que había puesto en mi blog sobre nuestras motivaciones, creo que se llama. ¿Y qué sucede? Que mientras tendencialmente, cuando es la conmemoración de la fecha de la obtención del derecho de la mujer a votar, por televisión, en los especiales del noticiero, nos hacen pasar esto como asociándolo a una lucha para las libertades. Pero en realidad, y más bien para las libertades como la entendemos ahora, también de costumbres. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, en España, en 1931, cuando se debatió la cuestión del voto a la mujer, había de las diputadas, que ya habían diputadas mujeres, no me acuerdo si 2 o 3, solamente una estaba a favor, las otras no, y mucha gente que no estaba a favor decía que el miedo que tenía era que el voto de la mujer hubiera dado muchísimo más poder a la Iglesia y entonces hubiera reprimido la libertad. O sea, este era el miedo que había. Por esto, no sé, porque a veces parece que nos los pintan al revés. En el momento en que la persona aquí, en este caso en España, mientras que Emma Goldman está hablando de Norteamérica, en el escrito que estaba yo leyendo, que ahora continúo, en el caso de España, la persona que defendió la idea del voto en la mujer dijo: tenemos que correr el riesgo porque se tiene que admitir que cada persona tiene este tipo de derecho y debe haber igualdad. Pero ella misma veía esto como un riesgo. Así que tiene mucho sentido lo que fue escrito aquí. Tiene menos sentido que nosotros ahora querramos ver la historia como así, como un continuo y son peldaños, pero realmente no fue así una línea recta hacia algunas libertades o derechos que tenemos ahora que llamamos libertad. No fue así. Lo que se temía era esto, porque efectivamente en aquella época, y creo que también ahora, porque vamos a ver, de las personas, esto no tiene que ser bueno o malo, pero efectivamente de las personas que son más libertarias o la mayoría de los ateos, yo creo que todavía son hombres, la mayoría. Por ejemplo, en mi niñez, de la familia que yo veía, donde había alguien en la familia que era o no creyente o más abierto a nivel de costumbre en la pareja, y esto, las personas más abiertas eran hombres, no que fueran todos, no, pero digo, dentro de lo que de las personas que querían de las personas que eran menos tradicionalistas, había más hombres que mujeres, de lo que yo pueda recordar. Por esto yo no sé, yo esto no estoy diciendo que es genético, para nada, esto es cultural, no sé por qué viene. Ella lo ve como un instinto a este tipo de espiritualidad. Yo lo veo más como algo cultural, porque no lo sé, porque digo, no hay pruebas científicas que esto sea así, pero efectivamente, al revés de como nos lo pintan hoy, fue así. La mujer
era más tradicionalista y por esto se temía que darle la posibilidad de acceder a las urnas y votar hubiera limitado libertades más que abierto la sociedad. Vamos a ver. La guerra, el insaciable monstruo, le roba a ella todo lo que es más querido y precioso, le arranca sus hermanos, sus novios, sus hijos, y en pago la sume en la soledad y en la desesperación. Sin embargo, el apoyo más sólido que posee el culto de la guerra procede de la mujer. Ella es la que a sus hijos inspira el anhelo de la conquista y del poder. Ella susurra en los oídos de sus pequeñuelos la gloria de la guerra, y cuando mece la cuna del bebé le duerme musitándole cantos marciales en los que suenan los clarines y rugen los cañones. Es la mujer la que corona a los victoriosos que regresan de los campos de batalla. Eso lo contaba mi abuela. Se decía que el soldado era muy elegante, se lo hacían sentir bellos. Esto creo que cambió un poco en Norteamérica en los 70, en la época en que empezaron un poco esto fue precisamente esto lo que yo he visto un cambio en este tipo de actitud fue con la guerra de Vietnam, cuando empezó la gente a rechazar esta guerra que continuaba demasiado, y entonces ahí las chicas empezaron a decir que no apoyaban esto, y luego esto de no hagan la guerra, hagan el amor, pero sí, los jóvenes empezaron así, pero también había fotos de chicas con letreros que decían yo no apoyo. Pero sí que todavía hace poquito, como 2 o 3 años, estaba viajando y me vi una publicidad en que había una propaganda china de militarista, una propaganda militarista, y ahí estaban la modelo viendo al soldado con esos ojos de deseo. O sea, se le pasaba así a los chicos: te van a querer más las mujeres. Y tendríamos que reconocer que no, muchas chicas se prestaban a este juego, porque bueno, las modelos estaban ahí. Vamos a ver. Puede decirse que la mujer, reconociendo cuán dócil y deleznable instrumento es para el Estado y la Iglesia, necesita del sufragio que ha de liberarla. Esto puede ser cierto para una pequeña minoría, mas la mayoría de las sufragistas repudian esta sensata tendencia como algo sacrílego. Al contrario, insisten que al concederles el sufragio a la mujer, ella logrará ser una más perfecta cristiana, ama de casa y mejor ciudadana. De este modo, el sufragio no es más que un medio para fortalecer la omnipotencia de todos esos dioses que adoró y sirvió desde tiempo inmemorial. Entonces, ¿qué asombro puede causar que ella vuelva a ser tan celosa, tan devota como antaño lo fue, y se postre ante el nuevo ídolo, el sufragio? El sufragio, en igualdad de condiciones para la mujer y el hombre, se basa en la idea fundamental que ella debe tener el mismo derecho que su compañero a participar en los asuntos de la sociedad. No es posible que se pueda recusarle esta justa participación en la vida societaria, aunque el sufragio fuera una práctica sana y justiciera. Mas la ignorancia de la mente humana está compuesta para ver un derecho, una libertad, donde no hay más que una imposición. ¿No significa acaso una de las más brutales imposiciones esto, que un grupo de personas conciban y confeccionen leyes para obligar con la fuerza y la violencia a que otras las acaten y obedezcan?
Y todavía la mujer clama por esa única oportunidad que trajo tanta miseria al mundo, que le hurtó al hombre su integridad y la confianza en sí mismo, una imposición que corrompió totalmente al pueblo, convirtiéndolo en fácil presa en las manos de políticos sin escrúpulos y venales. La ley de la mayoría y los cantos de sirena de los políticos que te quieren engañar. Y como la gente ve en todo eso una libertad. Lógicamente ella, siendo anarquista, contrastaba esa idea. Yo aquí no hablo de creencias mías, estoy aportando ideas diferentes porque no me gusta ver el pensamiento único que se está viendo. No sé si es culpa del hecho de que yo a lo mejor son mis contactos en las redes sociales, pero veo demasiado de lo mismo y coincide con lo que dicen los medios de comunicación. Por esto me da un poco de miedo, porque digo, no, vamos a ver las cosas desde más ángulos. El pobre y estúpido ciudadano libre norteamericano, libre para morirse de hambre, libre para vagar por las calles de las grandes ciudades y del campo. Él disfruta de la bienaventuranza del sufragio universal y con su derecho forjó las cadenas que arrastran sus pies. La recompensa que recibe se reduce a una labor agotadora, leyes prohibiendo con graves penas el derecho del boicot, de atacar a los rompehuelgas. En efecto, todo, casi todo, menos salvaguardar su sacrosanto derecho a fin de que no le roben el fruto de su trabajo. Y asimismo nada le enseñaron a la mujer los desastrosos resultados de este fetiche del siglo XIX. Es que se nos asegura que si ella entra en la liza, purificará la política. Esto se dice todavía hoy. Innecesario sería decir que no me opongo al sufragio femenino en sentido convencional de la idea pura. Debería ejercerlo, ya que no veo por cuáles razones físicas, psicológicas y morales la mujer no posee los mismos derechos del hombre. Mas esto no me ciega hasta llegar a la absurda noción que la mujer ha de llevar a cabo cosas en las que el hombre fracasó. Si ella no las hará peor, tampoco las hará mejor. Presumir que ella logrará purificar lo que no es susceptible de purificación es adjudicarle poderes sobrenaturales que nunca tuvo, desde que su más grande desgracia fue que se la considerase un ángel o un demonio. Su verdadera salvación se halla en que se le otorgue un razonable sitio en la tierra, es decir, que se le considere un ser humano y por ende sujeta a cometer los hierros y las locuras propios de la condición humana. ¿Podremos entonces creer que dos errores se convertirían porque sí en dos cosas justas, sensatas? Las más ardientes partidarias del sufragio femenino serán capaces de asentir con semejante locura. ¿Por qué dos cosas? Porque ella decía, sí, el sistema político está hecho mal, está equivocado, de ahí no surge un cambio positivo, con que en vez que votar una parte de la gente, voten dos partes de la, da igual, son dos errores, no hacen una cosa justa, esto resumido. Yo lo que veo, de todas formas, yo también pienso esto, pero entiendo que una persona pueda creer en la democracia. Ahora, lo que no entiendo es que se tenga que hablar solo de esta parte de emancipación, que solamente se cite esto como cambio que sucedió en la condición femenina, lo de asemejarse a la situación que tenía el hombre, entrar en los ejércitos, entrar como estudiante en la escuela, entrar en política. O sea, habrá habido alguien que quería otra cosa, digo yo, porque esto no es nada nuevo, ha querido solamente asemejarse al hombre y no porque a mí me digan que yo no puedo hacer tal cosa, porque se dice que soy inferior o superior, porque ella también dice la mujer se sentía moralmente
superior. Pero digamos que a mí me digan que no puedo tener esto porque soy inferior a otro ciudadano. Esto no se convierte en una cosa buena. Puede ser buena o mala. Entonces yo puedo decir, ok, yo por supuesto que no soy inferior, pero me interesa o no este sistema. Y quizás no. Entonces podía aportar ideas. No digo, no hay razón por pensar que la mujer hubiese tenido que ser más inteligente que el hombre, pero sí habría razones para contar el cuento completo. En el momento en que se estableció el sistema democrático, también como había la democracia como opción, había otra. Había el anarquismo, había la monarquía, había... Yo todavía conozco gente que quería la dictadura. O sea, cualquier persona, aunque a mí me guste o no me guste, cualquier persona está expresando sus ideas, porque cree o no cree en una cosa. Entonces, cuando nos pasan todo con una sola versión, cuando nos cuentan el cuento solo de una versión y coincide por encima con la que tenemos, esto no es contar la historia, esto es avalar lo que es el poder ahora, lo que es la idea que se está sosteniendo ahora, pero que se está apoyando ahora, pero esto no es contar la historia, no es contar la historia, falta algo, falta mucho, como ya se había dicho en otros videos. Vamos a ver, termina diciendo... No, continúa, no termina todavía. De hecho, los intelectuales más avanzados que trataron la cuestión del sufragio universal llegaron a la conclusión que el actual sistema político es absurdo y completamente inadecuado para satisfacer las apremiantes exigencias del mejoramiento de justicia de la vida moderna. Las mujeres en Australia y Nueva Zelanda pueden votar y colaborar en la confección de las leyes. Las condiciones de los trabajadores en general son mejores que las de Inglaterra, donde las sufragistas desarrollan una heroica lucha. Quienes conocen a fondo las condiciones políticas de Australia afirman que los políticos amordazaron a los trabajadores con leyes tan restrictivas que si se declara una huelga sin el permiso legal de una comisión de arbitraje, este acto es considerado como un crimen de alta traición. Ahí ya se veían los efectos. Ni por un momento pienso implicar al sufragio femenino como responsable por este estado de cosas. Lo que deseo indicar es que no hay razón para destacar a Australia como una obra maestra, fruto de las actividades femeninas, desde que, con su influencia, fue incapaz de liberar a los trabajadores de la esclavitud de la política patronal. Por parte de nuestros estados, donde las mujeres votan, y a los que constantemente se los señaló como lugares de maravilla, ¿qué cosa se realizó con la ayuda del voto de la mujer que los otros estados no tengan y gocen ampliamente, o que no se haya podido acometer mediante esfuerzos enérgicos sin que el voto mediara para nada? Si es verdad que en los estados en que fue... me perdí un momento. Aquí está. Si es verdad que en los estados en que fue instaurado el sufragio femenino la mujer participa de los mismos derechos del hombre sobre la propiedad, ¿de qué le vale esto a la masa de mujeres sin propiedad, a los millares de asalariadas quienes viven al día? La igualdad en el voto no afectó sus condiciones. Aquí hay, como es natural, algunas sufragistas afiliadas con las obreras de Women's Trade Union League, pero son una pequeña minoría y sus actividades son esencialmente económicas. Las demás contemplan al proletariado que pena con sus herramientas constructoras de la dicha ajena con el mismo olímpico despego que hace la sublime providencia. ¿Qué sería de los ricos si no fuera por el trabajo de los pobres?
¿En qué se convertirían esas parásitas, señora, que derrochan en una semana lo que sus víctimas ganan en un año? ¿Igualdad? ¿Quién oyó semejante cosa? Bien, yo no quiero que esto termine siendo desalentador. Simplemente ella estaba viendo que en la realidad, como sí, se hablaba de igualdad de derechos, pero al final el rico era el que estaba bien y la mayoría de la gente hacía la fortuna. Entonces ya hay que ver de qué se estaba hablando. ¿Quién oyó semejante cosa? Pocos países han producido un tan arrogante snobismo como Norteamérica. Esto se aplica particularmente a la mujer de la clase media. No solamente se considera igual al hombre, sino superior en pureza, bondad y moralidad. No hay que asombrarse entonces que las sufragistas otorguen al voto femenino el más grande poder milagroso. En su exaltada soberbia no se da cuenta de qué modo se halla esclavizada, no solo por el hombre, sino por sus estúpidas nociones sobre la tradición. El sufragio en nada podrá remediar este caso doloroso, más bien podrá acentuarlo, como ya está haciéndolo. Bien, aquí termino de leer y la esperanza creo que se encuentre en que más personas quieran cambiar su manera de ser, no tanto el modo como funciona la sociedad, sino los sentimientos son los sentimientos básicos que tiene la persona, y de ahí venga el cambio. Esto es lo que yo siento, lo que yo veo posible. Difícil, pero veo posible. Por eso creo que todo lo que nosotros exaltamos como cambio, pero jamás sobre el método, sobre la parte exterior o superficial de la sociedad, y no es verdaderamente ver en qué valores con qué valores estamos llevando nuestra vida. No va a llegar a mucho por esto, no, pero esto no significa que yo no vea esperanza. Lo que pienso es que sea lo que sea, conviene siempre ver un asunto en su complejidad. Esto que donde fallaron, esta noticia que da la prensa y esta película que vi solo mitad del tráiler, ya me sentí mal, porque no. Estos son como, quieren como convencerte de que así fue o así que tenía que ser, o esto es el camino, y es adoctrinamiento. No, en realidad las cosas son mucho más complejas y creo que vale la pena llegar a profundizar más. Esto es lo que espero. Nos vemos, no sé de qué hablaré la próxima vez, porque no lo he pensado, incluso esta idea la tuve hoy, así que no sé. Mañana veremos. Hasta luego, chao.